Hola, soy Lina Díaz, creadora de La Decisión. Lo que estás a punto de ver no es solo información financiera, es la oportunidad de romper ciclos que quizás como yo también tú has enfrentado. Yo nací en un barrio de la Comuna 2 de Medellín, un barrio popular, en un hogar de estrato 2 donde nos cortaban los servicios públicos constantemente, y no por exceso de pago precisamente. Yo recuerdo vividamente hacer mis tareas escolares a la luz de una vela, mientras mi mamá, quien era la responsable única de nuestro sustento, cocinaba con petróleo, con leña, con lo que hubiera, porque no podíamos pagar los servicios públicos muchas veces. Esa sensación de vulnerabilidad se grabó en mi memoria cuando me sacaban del salón frente a todos los compañeros porque hacía falta pagar la mensualidad o la pensión del colegio, a pesar de todos los esfuerzos sobrehumanos que hacía mi mamá. Estas experiencias moldearon mi relación con el dinero en su momento. Y pues cuando finalmente yo conseguí trabajo en empresas importantes, yo no supe administrar mi salario. Las promociones se convirtieron en mi debilidad y los créditos fáciles en una trampa mortal. El golpe más duro vino cuando en medio de una crisis de salud de mi hija enfrenté también un divorcio. De repente yo me vi como una mamá soltera sin poder trabajar para cuidar a mi hija. Con deudas crecientes, yo no sabía cómo generar ingresos sin descuidar mi prioridad, que era mi bienestar y el bienestar de mi hija. La vida había completado como un círculo. Ahora yo era la madre soltera enfrentando las mismas luchas económicas que vi en mi infancia, pero con una responsabilidad adicional, y era la de que yo tenía un ser pequeño que dependía totalmente de mí. Fue en ese momento crítico cuando encontré a Alejo Ortiz y su metodología. Mientras cuidaba a mi hija, comencé a implementar esas estrategias y lo que parecía como imposible comenzó a materializarse. Renegocié deudas, recuperé gradualmente mi tranquilidad y sobre todo transformé mi mentalidad. En La Decisión yo siempre digo que nuestras crisis pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas. No importa si eres hombre, mujer, padre, madre o estás solo en esta batalla. La libertad financiera es un derecho que todos merecemos. Lo que verás a continuación es una de las clases más valiosas del curso que me dio herramientas cuando yo más las necesitaba. Observa con mucha atención porque aquí comienza tu transformación. Este programa que se llama Adiós a las putas deudas, pues ha sido una asesoría y ha sido un curso que está vigente desde el 2017 y el curso el desde 2019, pero en este momento todas estas sesiones en vivo las estamos haciendo para remasterizar, por decirlo de alguna manera, toda la información del curso, porque ya hay mucho material nuevo que nos va a servir demasiado y que la idea es que lo podamos compartir con todas las personas. Yo ahorita colocaba un mensaje en el grupo Adiós a las putas deudas, porque es un grupo de WhatsApp donde hay casi 500 personas y todas las personas yo a veces leo, yo me siento a veces a leer las preguntas y las situaciones de las personas en el grupo y la gran mayoría de las preguntas que la gente hace en ese grupo son preguntas que se resuelven en el curso, pero lo que me he dado cuenta es que las personas no quieren hacer el curso, o sea, es mucho más fácil simplemente preguntar y que otra persona que sí hace el curso, que se está entrenando, responda a yo apersonarme de mi situación. Entonces, siempre van a llevar la delantera las personas que decidan entrenarse, educarse, que decidan no parar de estudiar y esas son las personas que van a marcar la pauta, que van a marcar la marcha en los procesos, pero lastimosamente la gran mayoría de las personas solamente quieren es obtener un resultado sin entender cómo funcionó el proceso. Listo. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la clasificación de las deudas y es entender las deudas que tenemos, de qué tipo son para poder saber cómo las voy a manejar. No se negocia una deuda, por ejemplo, con el sector real o no se negocia igual una deuda, por ejemplo, con una cooperativa de crédito que de la misma forma en que manejo una cuenta con un banco o no manejo la misma negociación que tengo con un banco, no lo hago de la misma forma en que lo hago, por ejemplo, con una tienda, con un almacén o con el Estado, con el ICETEX o con la DIAN. Entonces son diferentes formas en que tengo que abordar las deudas para poder darles manejo. Listo. Entonces, vamos a iniciar y vamos a empezar por entender un poquito cuál es el concepto de la deuda. Y cuando hablamos de deuda, la definición básica de la deuda tiene que ver con una obligación que una persona, empresa o entidad tiene que devolver algo que recibió previamente. Generalmente es dinero, bienes o servicios. Las obligaciones surge un acuerdo o contrato y su incumplimiento puede tener consecuencias legales o económicas. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos clara esta definición? Porque muchas veces tenemos deudas, pero ni siquiera sabemos qué significa una deuda. Entonces, dentro de las mismas
esto es un dato que les quiero contar acá, si quieren para que hagan cuentas también. Nosotros ya pasamos las 800 asesorías, o sea, si multiplicas 800 asesorías por $100, que vale más o menos una asesoría, te puedes hacer unos números, pero nosotros ya pasamos 800 asesorías, o sea, son más de 800 reuniones que hemos tenido con clientes donde hablamos de su situación financiera y de sus deudas en la mayoría de los casos. Y lo primero que yo me doy cuenta es que las personas atraen la deuda, obtienen la deuda, pero no somos conscientes de que esa obligación tiene un contrato y que tiene unas consecuencias no cumplir ese contrato. Entonces, muchas veces, que es un tema que también le hemos hablado en muchas ocasiones lo que hacemos es que cuando llegan las consecuencias del impago de la deuda, nos quejamos, culpamos, condenamos, qué rabia, porque a mí, pero no nos damos cuenta que tener una deuda implica unas consecuencias. Entonces, por eso es importante definir ese concepto y que tengamos muy claro que todo lo que nos pueda estar sucediendo en temas financieros tiene que ver con una decisión que tomamos en el pasado y que nosotros aceptamos. Alejo, es que la deuda y me llaman y me angustian y yo no sé qué voy a hacer y estoy muy aburrido porque es que pero tú eres consciente que cuando accediste a esa deuda, ese beneficio que te brindó esa deuda tenía unas consecuencias, había un contrato donde decía que si la persona no pagaba, el acreedor podía tomar posesión de sus bienes, podía embargar, podía demandar. O sea, cuando firmamos un pagaré, lo que estamos diciendo es que nos comprometemos a devolver el dinero que nos entregaron. Entonces, esta parte, eso es como cuando el drogadicto, por ejemplo, entra a un programa de rehabilitación, pero no es consciente de que cometió un error. O sea, cuando te empezaste a fumar vareta, a meter cocaína, a meter heroína, a meter drogas sintéticas, empezaste a hacer eso, estabas firmando un pagaré y ese pagaré lo que decía es, por ese disfrute que vas a tener cuando te metas esa chuzada de heroína, más adelante vas a pagar con tu propia salud física y mental, pero no leemos el contrato. Entonces creemos que el contrato solamente es raye la tarjeta y pase bien bueno, pero al otro lado del contrato está la parte que obviamos y que no queremos leer. Listo. Entonces, muy importante, chicos, esto es más a nivel de conciencia y que entendamos que todas las decisiones financieras que nosotros tomemos en la vida traen consecuencias. Si las decisiones financieras que estamos tomando son decisiones financieras correctas, informadas, educadas y entrenadas, esas consecuencias van a ser positivas, vamos a llamarlo rentas. Pero cuando tomamos malas decisiones con el manejo del dinero, esas decisiones que tomamos van a traer unas consecuencias que se llaman intereses o situaciones que tengan que ver con la deuda. Listo. Entonces, ahora, entendamos una cosa, que la deuda tiene una naturaleza. La deuda es hija del crédito. Aquí vamos a hacer un énfasis muy grande y es cuando nosotros estamos empezando nuestra vida laboral y empezamos a hacer movimientos financieros, por pequeños que sean, a nosotros se nos empieza a abrir un cupo de crédito. Es decir, dependiendo de los movimientos financieros que tengamos, del empleo que tengamos, del salario que tengamos, de muchas otras variables, el sistema financiero crea una cajita y dice, vea, este es el crédito que nosotros le aprobamos al señor Alejandro Ortiz. Entonces, si yo apenas tengo 18 años, estoy empezando a trabajar, tengo un salario mínimo, no tengo más obligaciones, es muy difícil que el salario, el crédito que me aprueben, pues sea un crédito de 20 o 30 millones de dólares. Probablemente me van a asignar una tarjeta de crédito con un cupo de 600,000 pesos, me van a dar un crédito rotativo de 1 millón de pesos, me van a hacer un crédito para una moto, o sea, van a ser créditos pequeños. Entonces, ahora, ¿dónde está la diferencia? La inteligencia financiera hace que usemos el crédito de manera correcta, de manera adecuada. Entonces, si usamos el crédito para incurrir en deudas, esto sin lugar a duda nos va a traer intereses y los intereses es la comida de la pobreza. ¿Listo? En cambio, si utilizamos el crédito para apalancamiento, el apalancamiento se refleja en rentas y las rentas es el sustrato de la riqueza. Entonces, Kiyosaki, por ejemplo, habla de deuda buena y deuda mala. Yo prefiero hablar del crédito
y el crédito, si lo usamos bien, es apalancamiento, si lo usamos incorrectamente, es deuda. Entonces, dejando claro esta información, que el crédito tiene dos aristas, tiene dos caminos, tiene dos formas de manejarlo, pues el crédito nos puede llevar o a tener muy buena calidad de vida y muy buen estilo de vida, o ese crédito mal utilizado nos puede llevar a la pobreza. Esto que voy a decir va a sonar demasiado duro, pero la población que se encuentra en estado de pobreza por mala administración del crédito es la gran mayoría. Lastimosamente, la gran mayoría de las personas hemos usado el crédito de manera incorrecta y terminamos incurriendo en deudas, intereses y cayendo en lo que conocemos como la pobreza. Listo. Este tipo de situaciones básicamente se corrigen con educación. O sea, no es qué suerte, ni en la familia en la que nací, ni el barrio en el que crecí. No, todos esos factores puede que afecten en algo, pero lo que está en manos de nosotros es la educación. Si cada uno de nosotros se pone en la tarea de entrenarse y de educarse y dedicarle mucho tiempo, así como en el gimnasio. O sea, una persona, por ejemplo, como yo, que tengo 10 kilos de sobrepeso, una persona como yo, me pongo juiciosísimo en el gimnasio y en un tiempo se va a ver el resultado. O sea, es la disciplina. Lo mismo pasa con esto. Una persona empieza a entrenarse y a entrenarse y a entrenarse y a entrenarse, en un momento determinado va a lograr ver la diferencia. Listo. Entonces, es muy importante eso. Vamos ahora a hablar, para entender los tipos de deudas y la clasificación de la deuda, vamos a entender primero cómo es que llegamos a las deudas. Esto era una diapositiva que ya habíamos visto antes, pero quiero que la entendamos rápidamente. Cuando una persona empieza su vida laboral, cuando una persona empieza a ganar dinero, es mayor de edad y todos sus movimientos financieros se empiezan a reflejar en las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo no es más que plataformas que recepcionan toda la información de crédito, de cartera, de pagos de todas las personas en un país. Entonces, por ejemplo, en Colombia, Data Crédito o Cifin son empresas que lo que hacen es que captan toda la información financiera de las personas, las clasifican en unas bases de datos y sacan una información de ahí. Entonces, dependiendo del uso del crédito o del uso del dinero en general de la persona X, eso va a arrojar un perfil de crédito. Entonces, cuando una persona está jovencita y empieza su vida laboral, está virgencita financieramente, no tiene enredos, no tiene deudas, empieza a trabajar en una empresa y empieza a ganar dinero, digamos que en ese momento el perfil de crédito de esa persona es muy positivo, es muy bueno. Entonces, ¿qué dicen los bancos de los bancos grandes, los bancos de primer piso, los bancos bonitos, los bancos de oficina bonita, donde te atienden así pues para venderte súper bien? Para esos bancos nosotros somos muy atractivos. Entonces hagan de cuenta que en esa base de datos que yo les digo, nuestro nombre aparece en color verde. ¿Qué quiere decir ese color verde? Quiere decir que somos muy buenos prospectos para que nos presten dinero. Entonces ahí es donde empezamos a tener tarjetas de crédito, créditos de consumo, líneas de créditos, créditos rotativos, créditos de vehículo, y en la fase inicial, que es la primera parte de la deuda, todos esos créditos no los asignan estos bancos. En el caso de Colombia, aquí tengo a Vivienda, BBVA, Colpatria, Citibank, Bancolombia, Banco Avevillas, Banco de Occidente, Banco Popular. O sea, estos son los bancos que en Colombia prestan en esa primera etapa. Listo. Entonces, en esa fase inicial, como nuestro nombre en la base de datos está en verde, todos los bancos van a intentar prestarnos y prestarnos y prestarnos. Hay unos datos importantes para tener en cuenta, que uno es la capacidad de endeudamiento, y la capacidad de endeudamiento es dependiendo de cuánto me gano y cuántos son mis gastos, cuánto es lo máximo que yo como persona puedo llegar a endeudarme. Entonces, ese dato se conoce como capacidad de endeudamiento. Normalmente en las empresas nunca se permite que la capacidad de endeudamiento de una persona supere el 50%. Es decir, si usted trabaja para la empresa X y usted empieza a hacer créditos, muchas veces las empresas le restringen los débitos de su salario sobre el 50%. Es decir, una persona no puede tener más del 50% de endeudamiento. Esas son políticas internas de muchas empresas. Listo. Cuando la persona empieza a pedir una tarjeta, otra tarjeta, un crédito por aquí, otro crédito por allá, un crédito rotativo, crédito para la moto, crédito para irse a pasear, y eso lo utiliza como deuda, llega un momento donde la persona colapsa su presupuesto. Entonces, fíjense una cosa que es importante acá.
El problema más grande que cometemos las personas cuando estamos hablando en términos de endeudamiento es que llega un momento donde solamente vemos los pagos mínimos. Entonces, si usted, por ejemplo, sale con la tarjeta de crédito y sale a comer esta noche, invita a su esposa o a su esposa o a su esposa y usted se va a comer y pagan la comida con tarjeta de crédito y la ponen a 48 cuotas, ya usted deja de ver el monto total de la deuda que fueron 200.000 pesos y usted solamente está viendo el pago mínimo mensual que son 4.500 pesos. Entonces usted dice, 4.500 pesos mensuales, eso no es nada, pero estás dejando de ver el tamaño de la deuda total. Entonces ya después te vas para otro almacén, compras una ropa, la sacas a crédito, lo mismo, la sacas a 60 meses, entonces eran 300.000 pesos, pero te llegan cuotas mensuales de 10.000 pesos. Entonces tú dices, marica, es que 10.000 pesos más 4.000, eso no es nada. Entonces tú solamente te concentras en los pagos mínimos y estás dejando de ver el total de la deuda, las cuotas de manejo, los intereses corrientes y probablemente los intereses por mora y muchos otros detalles que tiene el manejo de las deudas. Entonces ahí hay que poner mucho cuidado. La mayoría de las personas se pifian es porque solo ven los pagos mínimos y dejan de ver el tamaño total de la deuda, que es el que realmente debería ser más preocupante. Entonces, cuando ya las personas pasan a esa etapa donde los bancos le prestan, empiezan a utilizar todo ese cupo de endeudamiento de una forma indiscriminada, llega un momento donde ya la persona colapsa su capacidad de crédito. O sea, ya la persona, lo que podía endeudarse, digámoslo así, ya lo copó. Por decirlo algo, si la persona tenía un salario de 2 millones de pesos y ya mensualmente sus deudas son 1 millón de pesos, ya en el sistema de información que les conté ahorita, ya su nombre no aparece en verde, sino que aparece en amarillo. Ya dice, venga, esta persona hay que ponerle cuidado porque en menos de 6 meses con productos financieros llevó sus deudas al límite del 50%. Entonces, en ese momento, cuando la persona tiene ya todas sus deudas al 50%, ya prácticamente la mitad de lo que se gana es para pagar deudas, esa persona entra en un escenario de mucho riesgo porque cualquier imprevisto que le pase, cualquier cosa que le suceda, lo va a desencarrilar completamente de sus finanzas. Entonces esta persona, al verse así, pasa lo siguiente. En la fase intermedia de la deuda aparecen las cooperativas, que también son productos financieros, y las cooperativas tienen un producto financiero espectacular que se llama compras de cartera. Una compra de cartera es básicamente todas las deudas que acumulaste en la fase inicial de la deuda, la cooperativa te las compra a una tasa preferencial. ¿Qué es una tasa preferencial? Si, por ejemplo, las tarjetas de crédito, el interés era del 1,8, o sea, 1,8% era el interés de las tarjetas de crédito, lo que hace la cooperativa Confiar o cooperativa Belén o cooperativa John F. Kennedy o cooperativa Cotrafa o cualquiera de las que todos conocemos, es que te va a prestar el mismo dinero que le debes a todos estos bancos en sus productos financieros, pero a una tasa del 1%. ¿Con qué objetivo? Que ellos emitan esos cheques, tú pagues las tarjetas de crédito, las dejes en cero y ya una deuda que tenías pagando un interés del 1,8, vas a tener la misma deuda pagando un interés del 1% o del 0,9, o sea, inclusive por debajo del 1. Ese producto de las compras de cartera es lo que yo llamo el anuncio, o sea, la llamada para embarcar el infierno de las deudas, porque ya cuando la persona entra acá, y aquí es, digamos, parte de la cantaleta que yo tanto he hecho en este asunto, y es, la gran mayoría de las personas, desde que comenzaron a utilizar productos financieros hasta el momento de la compra de cartera, no se han leído un solo libro de educación financiera, no siguen a creadores de contenido de educación financiera, no ven videos en YouTube de educación financiera, no van a seminarios de educación financiera, o sea, simplemente han venido usando todos estos productos financieros por lo que les dice el entorno. Entonces, cuando la persona hace la compra de cartera y está en la fase intermedia de la deuda, en este momento la persona tiene toda esta deuda, pero ya la tiene en cero, pero conserva las tarjetas de crédito y todo el dinero que debía acá ya se lo debes a una cooperativa. Pero 6 meses después, que es lo que indican los estudios, todas las personas que hacen una compra de cartera vuelven a estar el doble de endeudadas 6 meses después. Ale, ¿por qué el doble de endeudadas? Pues sí, si tú le debías 10 millones de pesos en productos financieros a todos estos bancos
y el banco John F. Kennedy te prestó esos 10 millones de pesos para pagarle a todos estos bancos, tú cogiste los 10 millones y les pagaste, o sea, quedaste con la deuda de 10 millones con John F. Kennedy, pero 6 meses después volviste a usar todos estos productos de manera indiscriminada, la deuda para final de ese periodo es el doble, ya no son los 10 millones de pesos iniciales, sino que ya debes 20 millones. 10 millones al 1% con la cooperativa y vuelves y debes los mismos 10 millones al 1.8% con todas estas entidades financieras. Esa es la fase intermedia de la deuda. Ya en ese momento, una persona, como ya colapsó el 100% de su capacidad de ingreso, o sea, ya estamos pasando de la capacidad de endeudamiento que era del 50%, ya esta persona con el salario que tenía ya está prácticamente colapsando todo el salario, porque si aquí estaba pagando 1 millón, aquí ya está pagando 2 millones de pesos en deudas. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas en esta etapa empiezan a quedar mal con los pagos, se empiezan a atrasar con la fecha de pago, empiezan a pedir préstamos para cubrir estos pagos, empiezan a pagar la cuota mínima de este y hacer avances en la tarjeta para pagarle a este, y todo eso lleva a las personas a la fase terminal de la deuda. Y es que aquí ya tu nombre en la base de datos aparece de color rojo, y al aparecer de color rojo lo que dice es crédito cerrado. Esta persona está mal calificada en las centrales de riesgo y esta persona es un riesgo, ya nadie le va a prestar dinero. ¿Quiénes le van a prestar dinero en adelante? Prestamistas particulares. Y ahí empieza el problema porque los intereses con los prestamistas particulares son a tasas por encima del 5% en adelante, llegando hasta el 40%. Bueno, entonces vamos a seguir ya esta etapa, pues este procesito ya todos ustedes lo conocen de memoria y vamos a entender cuáles son esos tipos de créditos para entender cuáles son muchas de esas deudas en las que nosotros incurrimos todo el tiempo. Entonces vamos a mirar cuáles son los tipos de créditos que tenemos con entidades financieras. Entonces, el primero de todos, préstamos personales, que es un dinero que nos prestan para cualquier propósito. Usted simplemente el banco le pone disponible. A mí en estos días me pasó una cosa súper charra, le di una asesoría a una chica y la chica me decía es que Ale, ahí me inventaron a un negocio que era una pirámide, pues obviamente me di cuenta después de eso, pero la persona que me invitó me dijo, venga, métase a la aplicación de la vivienda y pida un crédito en línea, que eso lo aprueban de una, y que la pelada se metió, una pelada de 19 años, sin historial de crédito de nada, se metió a la aplicación de la vivienda, puso la cédula y le aprobaron en el acto 20 millones de pesos. Y ella me dice, a mí me aprobaron los 20 millones, me dijeron que fuera a la sucursal tal, y cuando fui a la sucursal, fui a la taquilla y me entregaron los 20 millones de pesos en efectivo. Ese es un crédito personal, es decir, le entregaron 20 millones para que ella hiciera con ellos lo que le diera la gana. Entonces, fíjense lo peligroso que es la manera en que los bancos pueden ir soltando esa cantidad de dinero. Listo. Eso es lo que llamamos también un préstamo de libre inversión. Créditos hipotecarios son deudas con entidades financieras que lo que buscan es respaldar un crédito de vivienda y normalmente estos créditos se pignora la prenda y tienen tasas de interés muy bajitas. ¿Listo? Créditos vehiculares, lo mismo, te financia la compra de un vehículo, el vehículo queda pignorado, o sea, el vehículo es la garantía del crédito y son créditos normalmente a 5 años. Tarjetas de crédito, pues este creo que es el que más conocemos todos. Cuando terminemos estas sesiones en vivo, vamos a tener una clase muy bacana sobre tarjetas de crédito, porque pues, a ver, las tarjetas de crédito es saberlas usar, saberlas manejar, entender el tipo de tarjeta de crédito que tenemos y para qué la tenemos. Entonces, ese lo vamos a hacer. Normalmente, las tarjetas de crédito tienen una tasa de interés muy alta, entonces por eso hay que saber cómo manejarlo. Líneas de crédito o créditos rotativos es cuando nos preaprueban un cupo en el banco y nos dicen, vea, aquí le preapruebo 50 millones. Usted puede ir sacando, pagando, y mientras esté usando le va a cobrar una tasa de tanto dinero. Listo. Préstamos estudiantiles, conocemos el caso del ICETEX o muchos otros. Estos también los asignan entidades financieras. Microcréditos, hay empresas especializadas en hacer créditos pequeños para los emprendimientos. Créditos comerciales o empresariales, ellos son créditos de un tamaño más grandes, con los que las empresas pueden fondear inclusive la operación. Ahí se incluye, por ejemplo, factoring. Hay muchos tipos de créditos de este tipo. Deudas con seguros, por ejemplo, yo el seguro de mi carro lo pago financiado. Entonces yo en vez de pagar 5 millones de pesos mensuales, lo pago en cuotas mensuales. Entonces este es un tipo de deuda que tenemos para pólizas de seguros. Créditos de consumo, el mismo que hablábamos al principio, son créditos que te hacen para irte a pasear,
créditos para cambiarle los baños a la casa, créditos para, no sé, cambiar el comedor, lo que la persona quiera. Entonces, ¿en qué nos afecta todo este tema del endeudamiento? Hablando de todos estos créditos. Cuando estamos tan metidos en temas de endeudamiento, lo primero es que empezamos a incurrir mucho en pagos adicionales por retrasos. Entonces, por ejemplo, Alejo, es que esta deuda es de tanto y es al 1.6%, pero cuando vos no pagas en la fecha que es, empiezas a pagar unos intereses mucho más altos y pues uno normalmente no lleva esas cuentas, pero si uno llevara esas cuentas se daría cuenta de que paga mucho dinero en todo ese tema. Reportes negativos. Cada vez que pagamos fuera del tiempo, incurrimos en reportes negativos. Listo. Embargos. Si usted no paga una deuda a tiempo, la persona que le prestó el dinero tiene todo el derecho a afectarle los bienes o inclusive los ingresos. Te pueden embargar una propiedad o te pueden embargar el salario o te pueden embargar una cuenta de ahorros. Esta es otra clase completica que vamos a tener acerca de la ley de inembargabilidad aquí en Colombia. Listo. Y las restricciones de crédito. Por ejemplo, les voy a poner una cosa que me parece súper charra. A mí particularmente, Bancolombia no me presta ni 100 pesos. Y para que se mueran de la risa, yo tengo 7 cuentas de ahorros con Bancolombia, o sea, incluidas las de Nequi, pero yo tengo 3 cuentas mías, hay 3 cuentas de la empresa y hay una cuenta de invierte, o sea, yo tengo 7 cuentas de ahorros con Bancolombia, donde muevo muchísimo dinero, unas son personales, en otras yo soy el representante legal, y si yo le pido a Bancolombia una tarjeta de crédito de 1.000.000 de pesos, me la niega inmediatamente. Puede ser, porque como yo viví un proceso de negociación con Bancolombia tan agresivo hace unos años, y es que yo tengo una restricción de crédito con Bancolombia. Entonces, esas son algunas de las afectaciones que uno puede ver por incurrir en moras o por no tener un endeudamiento sano, pues un apalancamiento realmente sano. Ahora, les voy a contar esta otra historia que es muy bonita y son las deudas con comercios o tiendas al detal. Yo recuerdo que cuando yo estaba muy pequeño, pues yo estaba muy jovencito, mi mamá me mandaba a hacerle una vuelta y yo me acuerdo que ella siempre los zapatos y la ropa que ella compraba, como bolsos y todo, los compraba en este almacén que se llama Bombonite. A mí nunca se me olvida Bombonite porque a cada rato mi mamá es, mijo, vaya y me paga la cuota de Bombonite, mijo, vaya y me paga la cuota de Bombonite, Alejo los recibos de la cuota, o sea, yo durante mucho tiempo le hacía ese mandado a mi mamá y a mí nunca se me olvidaba ese tema del almacén Bombonite, que donde la gente podía sacar los zapatos a crédito. Entonces, los comercios anteriormente, eso se llamaba ventas por club, así se llamaba el club de financiados que por el club, pero son ventas a crédito por parte del comercio de las tiendas. El grande de grandes de esos es Flamingo acá en Colombia, pero ya conocemos muchísimos almacenes que hacen cosas similares, donde tienen líneas de crédito directos para los clientes y esa es otra forma de endeudamiento. Listo. Otra muy importante, chicos, deudas con el Estado. De las deudas con el Estado, la mamá de los pollitos es la DIAN, pues qué pereza deberle dinero a la DIAN es la primera de todas. También tenemos el caso del ICETEX, que es otra deuda que tenemos con el Estado, y todo ese tipo de deudas son deudas donde la negociación no es tan sencilla, o sea, negociar con el Estado no es tan sencillo como llevar una negociación, por ejemplo, con un banco normal o con un comercio. Es más complicado llegar a acuerdos de negociación. Por eso es importante siempre aprovechar las amnistías y los descuentos. O sea, cuando usted le dé plata al Estado, el Estado difícilmente le va a negociar, pero ellos sí sacan muchas amnistías, entonces sacan descuentos y vea, aprovecha el 50% de descuentos en intereses moratorios hasta el 30 de junio, Entonces ellos sacan ese tipo de promociones, listo. Otra, que esta es la más grave de todas, deudas con particulares. Muchachos, todos tenemos familiares o amigos que prestan a tasas de interés razonables. Alejo, es que yo tengo una tía que presta dinero al 3%. Listo, bien, todavía no es tan grave. Alejo, tengo un familiar que presta dinero al 2.5%. Bien, no está mal. Alejo, tengo un familiar que presta dinero al 2%. Listo, meto, todavía está bien. Sobre todo entendiendo que una persona natural no tiene tantas herramientas como tendría un banco para ejercer presión a la hora de cobrar ese dinero.
Pero las deudas con particulares llegan hasta agiotistas, personas que prestan a tasas de interés que van desde el 10% hasta el 40%. O sea, yo conozco personas que han tenido que pagar créditos, deudas con tasas del 40% con prestamistas pagadiarios o gota a gota que llamamos comúnmente. Entonces, este es el otro tipo de deudas al que tenemos que poner mucho cuidado. Y por último, vamos a ver lo que son las deudas de honor. Las deudas de honor es la abuelita que te prestó una plata y eran los ahorritos que ella tenía, parce, esa plata hay que pagarla de primera y rápido, eso es el prioridad number one. Ese amigo que te desembaló en el peor momento, tu mamá que dejó de hacer cosas por ayudarte, un primo que te sirvió de fiador, un compañero de trabajo que intercedió por ti. O sea, estas son deudas que a diferencia de las deudas bancarizadas, son deudas que no tienen seguros ni provisión. Entonces, si usted, un compañero, le sirvió de fiador y usted queda mal con la deuda, al compañero suyo lo engranan completamente. Entonces, es importante que esas deudas de honor las saldemos lo más rápido posible. Listo. Ahora, en el archivito de Excel que se llama El orden produce milagros, en ese archivito vamos a tener el gestor de deudas. Entonces, en el gestor de deudas, aquí pueden ver, entonces yo lo que tengo acá es organizado en el gestor de deudas la totalidad de las deudas. Entonces ya las tengo aquí ubicadas por bancos. Por ejemplo, pongámoslo aquí. Este es un banco que ya lo tiene una casa de cobranzas. Flamingo es un almacén. Tránsito de Envigado es una deuda con el Estado. La abuelita Amelia es una deuda de honor. La cooperativa John F. Kennedy es un producto financiero. Pagadiario Brian Jefferson, ya sabemos el tipo de deuda que es. La mamá es una deuda de honor. El ICETEX es una deuda con el Estado. Nosotros tenemos casos de negociación exitosos, desde prestamistas pagadiarios hasta deudas con el Estado. Entonces, para que ustedes vean que sí se puede, que es posible llegar a todas estas negociaciones y que ustedes puedan tener herramientas para poder hacer acuerdos con las entidades financieras, con los almacenes, con el tránsito, con la DIAN, con el ICETEX. ¿Pudiste sentir ese cambio de perspectiva? Esa es la sensación que yo experimenté cuando comencé a implementar estos conocimientos, incluso en mi momento más vulnerable. Yo soy Lina Díaz de La Decisión y como madre soltera cuya prioridad es mi bienestar propio y el de mi hija, estas estrategias me han ayudado muchísimo y me han permitido renegociar deudas que yo tenía de hasta 70 millones de pesos y pagar solo 5 millones de pesos sin tener que sacrificar el tiempo que mi hija necesita de mí. Imagínate esto solo por un momento. Que tú puedas enfocarte en lo que tú realmente consideras importante en tu vida, ya sea en tu familia, en tus proyectos, en tu salud, en la salud de algún ser querido, sin esa presión constante que nos ejercen las deudas. Imagínate que te suene el celular y puedas contestar cualquier número desconocido porque ya no sientes ese susto y ese miedo y ese vacío en el estómago. O que puedas entrar a revisar tu correo electrónico y ya no tengas miedo. Imagínate que puedas dormir tranquilamente sabiendo que ya tienes un plan concreto, porque es que nos mata la incertidumbre de no saber qué vamos a hacer. Esa paz no tiene precio y es el tipo de transformación integral que yo promuevo en La Decisión, tanto para hombres como para mujeres. Este video es apenas el comienzo. En el curso completo de Adiós a las putas deudas de Alejo Ortiz, él te va a guiar paso a paso con un proceso y te va a dar herramientas concretas. Por ejemplo, él te va a entregar guiones o scripts para que tú te vayas a negociar directamente con los bancos, con las cooperativas o con las entidades financieras y no tengas que contratar ni gastar dinero con un abogado. También te va a dar sistemas completos para que tú puedas reconstruir tu vida financiera. Pero como parte de nuestra comunidad de La Decisión, yo le he pedido a Alejo que nos dé algo adicional. Y hoy te cuento que tienes un 20% de descuento exclusivo que vas a encontrar en el botón que aparece abajo de este video. Recuerda algo, la peor decisión es no tomar ninguna. Tu libertad financiera está a un clic de distancia. Pero la decisión no es mía ni de Alejo, esa decisión es tuya y solo la puedes tomar tú. Dime si estás listo para transformar tu historia financiera hoy mismo. ¿Has estado pidiendo ayuda y señales? Yo sé que sí porque yo en su momento también lo hice. Y esta es una de esas señales. No la dejes pasar. Esa es tu mejor decisión. Te veo en el curso. Chao, nos vemos. La Decisión.